Buenos días, hermanos, estamos listos para el mensaje de esta mañana. Vamos a hablar acerca de las consecuencias del pecado. El pecado gusta. Si no gustara, no se caería en él. El problema es que el pecado siempre está presente para nosotros como cristianos. Caemos en pecado. Y si no lo aceptamos, dice la Escritura que queremos hacer a Dios mentiroso. Esto quiere decir que tenemos que pensar bien y ser sinceros con nosotros mismos, ser sinceros con Dios, y tenemos que obedecer en las cosas que son del Señor para no caer en pecado. En el huerto de Edén no habían caído en pecado, cayeron en pecado al desobedecer a Dios. Vamos a ver qué dice la Escritura con respecto a Adán y a Eva. Vamos a ver en Génesis 3. Génesis 3. En el versículo 6. Génesis 3, versículo 6. Vamos a ver, habla del pecado, habla de Adán y de Eva. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí hay algo que tenemos que entender, tenemos que pensar. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Quién decidió que era bueno para comer? Dios no lo decidió de esa forma. Tan es así que les advirtió que no comieran del árbol que estaba ahí en el huerto. A ella se le hizo bueno para comer. O sea, siempre que nosotros pensemos que estamos haciendo algo bien, si no consultamos con Dios, si no ponemos las cosas en manos de Dios, va a resultar algo malo. Tenemos que buscar la voluntad de Dios, tenemos que ver cuál es la opinión de Dios en alguna cosa que estamos por hacer. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, Eva, y que era agradable a los ojos. Eva fue la que pensó, está bonito, está agradable a los ojos. Y Eva también vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, son puros errores en los cuales no se consulta a Dios. Y de esto pues tenemos que pensar cuántas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios. En cosas tan simples como ir al cine, como ir al súper, no le consultamos a Dios las cosas que pretendemos hacer. Dice la Escritura que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al lodo. ¿Por qué el perro vuelve a comerse el vómito? ¿Por qué la puerca lavada se vuelve a revolcar en el lodo? Simplemente porque le gusta. O sea, si no nos gustara el pecado, pues tal vez lo haríamos una vez siendo engañados, pero ya no volveríamos a caer porque nos daríamos cuenta que no nos gusta. Pero sí nos gusta, y como nos gusta, volvemos a ser como el perro, volvemos a comer el vómito. Ahora, en Romanos, vamos a Romanos 1,
Romanos 1, en el versículo 24. Romanos 1, 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto habla de la homosexualidad, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, o sea, cosas que dan vergüenza decir, comentar, y se refiere pues a la homosexualidad. Por eso dicen, ya salió del closet. ¿Por qué estaba en el closet? Pues porque le daba vergüenza que la gente supiera. Pero como ahora estamos en una época, en un tiempo en el cual ya no se tiene la vergüenza de antes, pues ya no importa. Dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Vamos a ver aquí una lista de todas las cosas que se hacen, de las cuales no está Dios en esto, ni se toma en cuenta a Dios en esto. Dice, estando atestados. ¿Qué significa atestado? Atestado significa lleno, que llega hasta la testa, hasta la cabeza, llega la suciedad, lo podrido. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí nos da una lista de los efectos del pecado en la vida de la gente, el daño que hace el pecado, de todas estas cosas que dañan nuestra relación con Dios. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿esto es para la gente que está fuera en el mundo o también es para la gente que está dentro de la iglesia? Hay mucha gente dentro de la iglesia que cae en estas cosas. Han sido limpiados en la sangre del Señor Jesucristo, pero vuelven a caer en todas estas cosas. Gracias a Dios que tenemos a Jesucristo, y gracias porque si dice la Escritura que confesamos, Él es fiel y justo para perdonar el pecado y limpiarnos de toda maldad. Ahora, aquí mismo en Romanos, vamos a ver Romanos 3, en el versículo 9, 3, 9, dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera.
O sea, todos los hombres somos iguales. Tenemos las mismas debilidades y tenemos el mismo problema de pecado delante de Dios. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, o sea, para las cuestiones de pecado es lo mismo ser judío que ser gentil, porque ataca de la misma manera. Dice, hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es las cosas que nosotros hacemos como seres humanos, en las cosas que caemos. Y aquí no dice, en ninguna parte de lo que acabamos de leer, no dice en ninguna parte, a excepción de tales o cuales personas. Dice, me regreso al versículo 9, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, nosotros estamos bajo pecado. Por eso, mientras estemos en la carne, no podemos entrar al reino de los cielos. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación en un nuevo ser para poder entrar al reino de los cielos. Ahora, aquí mismo en Romanos, en el capítulo 5, en Romanos capítulo 5, en el versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Ese hombre se llama Adán. Fue quien cometió el pecado junto con su mujer, junto con Eva. Dice el 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto quiere decir que desde Adán y Eva venimos arrastrando el pecado. Y dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Esto quiere decir que todos traemos la suciedad de la carne, la suciedad del pecado, y no hay uno que se salve. Esto quiere decir que solamente podemos ser salvos a través de un camino, de una forma, y esto es a través de Jesucristo. Voy aquí mismo a Romanos 6. En Romanos 6, en el versículo 20 al 23, dice así, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales hoy os avergonzáis? O sea, ¿qué producía? ¿Qué fruto era el que producía de aquello que hoy nos avergonzamos? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, el pecado conduce a la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Antes hacíamos cosas que nos avergonzaban. Cuando recibimos a Jesucristo, tomamos la decisión de seguir a Cristo. Dice, ahora tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Son cosas totalmente diferentes. Estar atrapado por el pecado y somos conducidos a la muerte por el pecado, o tener una vida limpia delante de Dios, de santificación y la vida eterna. Tenemos que recordar que Dios no hace acepción de personas y que todos estamos bajo el mismo problema de pecado. Voy a leer un pasaje muy corto en Primero de Crónicas 10. Habla de manera muy cortita, en 2 versículos, de la vida del rey Saúl. Primero de Crónicas 10, en los versículos 13 y 14. Primero de Crónicas 10, 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión. ¿Qué quiere decir rebelión? Rebelión quiere decir que algo sabía y a pesar de eso lo hizo. Él sabía que no tenía que consultar, él sabía que tenía que esperarse. Dice, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Total que se reduce la vida de Saúl a que no obedeció a la palabra de Dios y porque consultó a una adivina. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Dice la Escritura que David tenía un corazón conforme a Dios y fue puesto como rey en lugar de Saúl. Aquí se reduce mucho, es una forma muy condensada de entender qué fue lo que pasó. Realmente desobedeció y consultó a una adivina. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos que aprender a obedecer a Dios, y alguna de las cosas que para Dios es abominable es el consultar con los adivinos, a consultar con los muertos, a todas aquellas cosas que son de adivinación. Voy a Primera de Juan 1. Voy a Primera de Juan 1. En Primera de Juan 1, versículos 8 al 10, vamos a ver qué dice. Primera de Juan 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, o sea, a Dios, y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué querríamos decir que no tenemos pecado? Dice el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué querríamos decir yo no tengo pecado? Sería una forma de autojustificarnos y decir yo no tengo pecado, yo no he hecho nada malo, yo no he robado, yo no he matado, yo estoy bien, no tengo ningún problema. Cuando llegue yo a la presencia de Dios, me van a abrir las puertas y voy a poder entrar sin ningún problema. Nos equivocamos terriblemente, porque dice que si no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos, y esto es gente que vive engañada de sí misma.
y la verdad no está en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si confesamos, sí es una cuestión de si quieres lo haces, si quieres no lo haces. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que reconozcamos que hemos cometido un pecado para poderlo confesar. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, ¿qué voy yo a confesar? No tengo nada que confesar, porque yo no tengo nada. Yo estoy pensando que estoy muy bien delante de Dios. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué necesito yo pues hacer? Necesito confesar y necesito arrepentirme. Acabamos de leer 1 de Juan 1 del 8 al 10 y vamos a terminar con Hechos 17 en los versículos 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es la palabra clave de esto? Ahora manda. O sea, es una orden de parte de Dios que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Entonces, la clave para la salvación, para la clave para poder arreglar nuestra vida con Dios es confesar el pecado y arrepentirme. Pero Dios, habiendo pasado por alto, o sea, ya los hizo a un lado Dios, todos los pecados que traíamos. Por eso dice que somos criaturas nuevas. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, o sea, Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bendito sea el nombre de Jesucristo, que es quien nos salva a través del derramamiento de sangre. Tenemos hoy todavía limpieza de pecados. Y dice aquí, con haberle levantado de los muertos. Jesucristo no está en ninguna tumba. Jesucristo está en el reino de los cielos, listo para venir y recoger a la iglesia. Que el Señor les bendiga, hermanos. Con esto terminamos el mensaje de esta mañana. Que Dios los bendiga.